A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título correspondiente al lunes 26 de enero del año 2026. ¿Cuál es el título que he escogido hoy o que he elaborado para esta sección? ¿Qué producen los memes y los chistoretes? ¿Qué producen los memes y los chistoretes? Esa es la pregunta. Y luego tengo la respuesta: solo risas, pero no votos. ¿Qué producen los memes y los chistoretes? Solo risas, pero no votos. Esto que aparentemente es una verdad de perogrullo, es una gran verdad que muchos que están en la política no la entienden, la frase y su respuesta. Piensan que porque se avientan un meme o con lo que llaman inteligencia artificial, hacen un corrido, que si esta canción que hizo popular Valentín Elizalde, vete ya, esa, pero le pusieron una letra ahí, burlándose de la anticientífica. Y luego hay otro que subieron donde están las Cherokee Doradas o el corrido, donde ridiculizan al Madaleno de la corte y a su corneta de órdenes, la Lenia Batres. Está bien, se ríe uno, los ve, es un chiste, y luego viene otro y viene otro, pero eso no da votos. Sirve para deshogarse y ridiculizar al funcionario, al gobernante, al personaje, pero repito, no da votos. Ahora bien, yo comenté en la mañanera hoy el problema del prestigio. Una parte importante del poder de un político lo constituye el prestigio, que sea una persona respetada. Miren, recuerdo una vez, estábamos comiendo ese amigo de Ensenada que me cortó porque se volvió chairo, ¿verdad? Muchos años tuvimos una amistad profunda. Él siempre se portó conmigo muy bien, me apoyó en momentos difíciles y por eso le estoy profundamente agradecido a ese amigo. Y estábamos en un restaurante que fui yo a conocerlo, de una persona que él defendía mucho, que era una gran chef y era lo máximo en la galaxia. Yo le daba un juicio un poco diferente, pero fuimos a comer ahí. Muy bien. Y de repente me dice él, acaba de llegar Felipe Calderón. Acababa de entrar el presidente Calderón. Tenía poco que había dejado la presidencia. Entonces volteo yo, me levanté para buscarlo y saludarlo. ¿eh? Y fue una sorpresa para mí ver que el aplauso fue fuerte para el presidente Calderón. Fuerte el aplauso, la gente saludándolo, todo. Eso es parte del poder. ¿Por qué, quiérase que no, el presidente Calderón, donde se pare hoy en México, la gente lo aplaude, lo busca, se toma fotos, selfies, lo que quieran ustedes? Una persona así que tiene ese prestigio es algo que construyó durante su encargo presidencial. Eso forma parte del poder. No digo poder para decidir esto o lo otro, sino el poder como la fuerza de la persona. Eso no todo el mundo lo tiene. Entonces, estamos hoy en México en un culto a los chistoretes. Con ellos denostamos, nos burlamos de la presidenta, que yo llamo la anticientífica, y en un momento tienen un efecto esos chistoretes, pero tienen más efecto negativo en la anticientífica su desempeño. La señora, con todo respeto, no tiene la menor idea de lo que es gobernar este país
en este momento. Entonces, no necesitamos de chistoretes para ridiculizarla. Se ridiculiza sola. Ese es otro asunto. Pero decía yo hoy por la mañana el papel del prestigio en un gobernante. En México tendemos a despreciar ese elemento. Llega un candidato, obtiene la victoria, un candidato a una gobernatura, y lo primero que hace es pensar en a ver cómo está, a ver, secretario, cómo está cosa acá, la de la firma y la firula. Y ahora, compadre, ahora sí se nos hizo. De aquí para el Real, mire, a guisar con manteca. Vámonos. Y llegan pensando en qué es lo que se van a robar, qué les va a tocar de tal o cual contrato. Pero no piensan en la necesidad de actuar bien, hacer cosas útiles a la sociedad que gobierna él, ¿verdad? Para prestigiarse, para ganarse el aprecio, la confianza, la admiración, si ustedes gustan, de los que gobiernan, de sus gobernados, y eso le permitiría, si es que es interés de él, aspirar a un siguiente puesto. Pero eso no les importa. Piensan que no, ya me dijo la presidenta que yo voy a hacer. Ténguele. Llega un momento en que no basta con esa decisión, ese dedo flamígero. Tú vas a ser candidato. No, ya no es suficiente. Eso bastaba en el anterior periodo de este país, en la era anterior a la predemocracia, vamos a ponerlo así. Pero ya en la democracia, con un sistema de partidos, por más deficiente, por lo que quieran ustedes, ya hay que presentar perfiles un poco diferentes, es decir, personas que sepan expresarse, que sepan explicar su proyecto a la sociedad. Es decir, empezar a acumular prestigio, pero del bueno, no como Salgado Macedonio, ¿no? Prestigio, pero por sus borracheras, por su cosa burda de actuar, por su desprecio, su misoginia, etc. El problema con la anticientífica es, como dicen coloquialmente, es que se pone de pechito y luego dice el víbora, pues ¿cuál pechito? El que entendió, entendió, ¿verdad? Entonces, cada día que pasa, el prestigio de ella no aumenta, lo que aumenta es el desprestigio. ¿Por qué? Por su incapacidad para la gobernación, por su protección a corruptos, a delincuentes, por andar diciendo una cosa y tener, porque se impone en la realidad, haciendo otras cosas, las contrarias incluso. Y voy a dar, repito, esto de qué producen los memes y los chistoretes. Solo risas, pero no votos. Y hoy se ha generado una idea equivocada desde mi punto de vista. En estos programas de opinión y donde ahí con un celo digno de mejor causa, llega con unas carretadas de cinismo este señor Arturo Ávila. Y Dorin, paz, le tira y aquí, y esto, ustedes y aquel, riéndose. Es un cínico Arturo Ávila, pero eso le ha redituado pingües beneficios. Que dice Dorin esto, que dice la Azucena Urest, le vale, porque sabe perfectamente que esos memes son momentáneos. Al otro día hay nuevos, pasado mañana hay otros y la semana que viene. Y el ciudadano no ve esos programas, el ciudadano común y corriente no ve esos programas. Y si los ve, está esperando que mañana le vuelvan a dar otro y se van a reír de Arturo Ávila. A él no le preocupa, en lo más mínimo, ¿verdad? Es el caso de la anticientífica con una diferencia, que esta mujer se encabirita o se encaborona, diría Catón. Le brota el coraje, el autoritarismo aquí. Entonces, por eso es una pésima política ella, ¿verdad? Entonces,
Los memes, pues sí, se distrae el corrido y vete ya, nadie te quiere en este país. Y ahí está la canción en el Twitter, ¿verdad? Pero eso no cambia la situación, no la cambia. Los votos se obtienen de otra manera, pero no entendemos eso. El voto o se entrega de manera mecánica o simplemente por el interés pensando en que siempre me van a dar 6,400 pesos bimestrales, o que los ninis, o que los estos, que los otros, es decir, por un interés personal de que me caiga esa lanita. Está bien, está en todo su derecho el ciudadano de votar como le dé su gana. Es incuestionable ese derecho al voto. Sin embargo, para que podamos nosotros, la oposición o un grupo de ciudadanos, no sé, el 25, 30, 40%, incidir en el Congreso, por ejemplo, o en Cámara de Diputados, tenemos que trabajar con el ciudadano. Tenemos que ir a convencerlo. Perder tiempo, no es perder, dedicar tiempo a explicarle, a trabajar con él. Pero en México, buena parte de los opositores intelectuales, académicos, ellos piensan que con una colaboración en tal o cual periódico, en tal o cual programa televisivo, radiofónico, ya con eso ya cumplieron con la patria, pero no, eso no trasciende en lo más mínimo, en lo más mínimo, eso, miren, voy a dar un ejemplo de alguien que realiza crítica seria, sostenida. El doctor Héctor Aguilar Camín, que escribe de lunes a viernes en Milenio. Es una colaboración corta, relativamente, y soportada. Es un historiador famoso, un escritor que tiene obra publicada, dos novelas que hicieron época en México, aquella de Morir en el Golfo, que es en principio la vida novelada de la Quina, y luego La Guerra de Galio, que decían los que la leímos y por las cosas que se daban ahí, que era de alguna manera este personaje, don Fernando Gutiérrez Barrios, que ya falleció. Entonces, pero aún así, ¿cuántas personas piensan ustedes que leen la colaboración en Milenio de Héctor Aguilar Camín? Porque además, Milenio ya tienen que pagar, tienen que tener suscripción, ya no es tan fácil, ¿verdad? Pero, ¿cuántas personas piensan ustedes que leen la colaboración de Héctor y que además le entiendan a lo que está diciendo o a lo que está escribiendo? ¿Les gusta a ustedes 5,000? Es más, me voy a poner generoso, 10,000 en un universo de 100 millones de electores. Es nada. Tenemos otro caso de este joven intelectual de Jesús Silva Herzog Márquez. Él es más rebuscado, ¿no? Le adorna y le pone acá, pero es una crítica, escribe en Reforma y hay que tener suscripción. A él, pues si lo leen 1,000, pues ya fregó, ¿no? Pero su influencia es nula. Y así puedo ir nombre tras nombre tras nombre y es lo mismo. Ahora bien, pensar que las redes sociales con sus memes, con sus corridos, con esta cosa de inteligencia artificial, hacer corridos y poner en una situación ridícula a los políticos a los que queremos criticar, tampoco genera votos eso. Genera risas. El humor en la política mexicana es una constante vieja. Lo clásico es las caricaturas, las calacas, las catrinas que dibujaba José Guadalupe Posada. O sea, estamos hablando de principios del siglo pasado. Esa era una forma de hacer política, de criticar a don Porfirio. Pero hoy, 100 años después, las cosas han cambiado radicalmente. Y luego llegamos al periodo que posiblemente sea el más rico en materia humorística.
fines de los 40, los años 50, con Palillo, que era una crítica mordaz, dura a los políticos y al gobierno. Andaba siempre con un amparo en la bolsa, se decía. ¿Y qué pasó? Siguió su curso el país y aquellos chistes de Palillo pasaron al olvido. Los sketches que había del panzón panseco, ¿cómo se llama este señor? O sí, creo que era él, o los cómicos que estaban en el Tívoli, el Harapo, Celeste y el otro. Y eso pasó. No generó un cambio de partido en el gobierno, el PRI siguió gobernando hasta el año 2000. Estamos pues aquí ante una sobrevaloración peligrosa de ese tipo de instrumentos. No dan votos los memes, no dan votos esos chistoretes, ¿no? Yo decía, mencionaba el caso de Echeverría, que se hacían chistes pensando, presentándolo como un individuo ignorante, limitado, y no era así. Las personas que tuvimos la suerte de conocer y platicar con Echeverría en un determinado momento, o sea, no era así. Entonces, dice uno, señores, el humor dejémoslo para una obra cómica, para el teatro, pero hoy la política no se hace con memes, no se hace con esos programitas acá de que no, que tú, que rateros, no, tampoco, pues. Entonces, lo único que sucede ahí es que va la gente a exhibirse, en todo caso, su capacidad de palabra, su respuesta rápida y todo, pero no cambia el destino, en este caso de Federico Dorin, la suerte de su partido, el PAN, porque eso obedecerá a otro tipo de elementos que son los votos a la hora de votar. Estamos pues ante una situación donde esos memes, esos chistoretes, pues sí generan un desgaste de ciertos políticos incapaces, sin habilidad para hablar, para expresarse, como es el caso de la anticientífica. Es tan absurda o tan limitada su comprensión de la política, que cómo es posible que mandó a estas dos personas a Davos. Qué vergüenza escuchar a la secretaria del Medio Ambiente y Protección de esta señora Bárcena, ¿cómo se llama? Alicia Bárcena. Dice, yo no sé dónde estudió inglés la señora Bárcena, pero bueno, creo que ni en el, como dice un amigo ahí en Obregón, el Harmon Hall, por eso el Harmon Hall, decía, bueno, ni ahí estudió inglés. ¿Qué cosa? A caratazos agarró el idioma inglés ahí en su intervención, que no tuvo el menor impacto. ¿Por qué? Porque el centro de la reunión, el lema, no era el medio ambiente, era el diálogo y una nueva situación. Entonces estaba ahí y está. Pues, ¿quién le invitó? Pues quién sabe. Y luego la señora, la elegancia vuelta persona, esta mujer que vive de las tortillas de maíz, de Minsa, con una diadema que parecía adecuada para una fiesta de fin de año de la escuela primaria. Nomás le faltó empezar a bailar o alguna cosa así. Qué lamentable esto. Y dudo que haya una reunión de Davos con las implicaciones e importancia que tuvo esta. Y decidió no asistir la anticientífica. Esto es un poco como cuando invitan a algo y vamos a ver esta película. No, no tengo ganas. Y ya cuando vienen del cine, no sabes lo que te perdiste. No, hombre, un peliculón. Igual aquí. Pero eso no le importa a ella. ¿Por qué? Porque queda bien con el nalgasmeadas de Palenque. Porque piensan que el aislamiento de la situación internacional es lo correcto. Están totalmente equivocados. Y esa mentalidad de esta señora no la cambia un meme, no la cambia una revolcada que le dé Dorin, Arturo Ávila, no, hombre.
Arturo Ávila esté bien colocado. ¿Por qué? Porque le ha metido lana acá al candidatos y a esto, porque es un hombre multimillonario en dólares, producto de sus negocios. Legítimos o no, eso que lo defina la autoridad. En estas condiciones, pues, ¿por qué no empezamos a cambiar? ¿Por qué los partidos políticos de oposición no comienzan a hacer política seria? A que las críticas sean de otro tipo. Miren, es que la verdad da risa. Tengo un muy buen amigo que tiene una opinión exageradamente elogiosa del diputado federal Moreira, que está en funciones. No, dice, tú dices esto de él, pero es un político chingón. Y acá me dicen, bueno, entonces, hoy veo un video pequeño que sube alguien al Twitter y está él con el libro este que no lo ha leído todavía nadie, por menos Moreira. No va a leer un libro de 450 páginas, ese de la sobrerepresentación legislativa, etcétera, 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 etcétera. Entonces sale él acá. Este libro es el libro prohibido en México. ¿Prohibido dónde, señor diputado? No confunde el amor con las ganas de ir al baño. Ese libro no lo va a leer nadie, porque además es gratis. Si ustedes pueden bajar la versión en PDF en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque en este país, salvo alguien que quiere hacer penitencia, se avienta las 450 páginas de ese ladrillo. Pero para entenderle a los trabajos que ven ahí de los mismos de siempre, pues debe haber quizá 40, 50, 100 especialistas en derecho electoral que posiblemente lo lean y le entiendan y lo critiquen o lo acepten. Pero una cosa, libro prohibido, ¿prohibido por quién, señor diputado? Como diría el clásico que sabe hablar correctamente el español, no succione, diputado, pues. No la muele. ¿Libro prohibido en México? Por favor. Bueno, ni los libros de la contabilidad están prohibidos, pues menos un marmotreto como ese, hombre. Entonces, caemos en ese tipo de excesos, pensando en que con eso que dice este es el libro prohibido y todo, la gente va a decir, sí, es que ese es el libro, no, ¿ya lo leíste tú? No, es que está prohibido. Es un libro prohibido que no viste y escuchaste al diputado Moreira. Pues no, hombre. Déjelo. Yo no entiendo a esa gente de Morena que se lanzaron y que la anticientífica está enojada con la UNAM, porque al contrario, no, cállense, déjenlo, hombre, y va a pasar a la historia ese libro y nadie lo va a leer, ¿verdad? Pero en fin, pues, repito, el problema del humor en la política en México no es algo nuevo. Es de vieja data el, el humor. Y hace 70, 80 años había mejores cómicos. ¿Quién no recuerda, gente de mi edad, a Chucho Salinas y Héctor Lechuga en Chucherías? Ese era un humor fino que se burlaba de los políticos, etcétera. ¿Y qué cambió? El PRI siguió ganando elecciones. Estamos pues aquí ante una situación donde la carencia de capacidades analíticas de este o aquel político la sustituyen con ese tipo de desplantes. Este es el libro prohibido. ¿Prohibido de qué, hombre? Pero hay otros que recurren al meme, recurren al chistorete, al recurso verbal oportuno en un programa de debate, pero eso no cambia la situación. ¿Por qué no utilizan ese tiempo en explicarle a la militancia de sus partidos el gravísimo problema que ya tenemos de los sistemas públicos de pensiones? ¿Y sabe por qué? Porque ni ellos entienden ese tema. Y en vez de ponerse a estudiarlo
como el problema más grave que hay de las finanzas públicas, prefieren el chistorete, subir a la tribuna con un cartel acá y todo, encadenarse allá ahí como lo hizo la ingeniera Xochitl, o hacer ¿cómo dice? Una botarga, dice, ¿no? Ahí andar acá. ¿Se acuerdan ustedes del espectáculo que dieron durante años la Lili, que era senadora, Kenia López, que ahora está en diputados, y la ingeniera? ¿Qué cambió? ¿Quién se acuerda de eso? Nadie, hombre. Es decir, repito, el humor es simplemente un agregado, pero que no sustituye la labor de convencimiento político que los partidos deben llevar a cabo. Miren, para no referirme al PRI y el PAN, porque luego me dicen, oye, no critiques a la oposición, está bien, ¿verdad? ¿Dónde está Movimiento Ciudadano? ¿Sabe alguien que hayan hecho algo hoy los de Movimiento Ciudadano? No. Sin embargo, mensualmente les están dando buen billete. Ahí están. Pero cuando se empiece a acercar ya la fecha de las decisiones, de las candidaturas a diputados, a gobernadores, ahí van a andar todos. Pero ahorita, que es cuando deberían estar trabajando, convocando a reuniones con maestros, diputados, perdón, trabajadores, empleados, productores agrícolas en ciertas regiones del país, calladitos de vacaciones y todo. Pero eso sí, el corrido de la Cherokee Dorada y que aquel fulanito fue a tal restaurante en Lisboa y en Ibiza y todo. No. Ese es el nivel de nuestra clase política, con ligeras variantes y con excepciones honrosas, pero ese es el nivel. Entonces, yo les plantearía, señores, algo muy sencillo. Los chistoretes, los memes y todos estos recursos humorísticos producen risas, pero no dan votos. Vamos a ver. Vayamos ahora a algo que a mí me da mucho gusto verlo, por lo que representa para la gobernación en México. Esta nota de la edición electrónica de Reforma: suspende México envío de petróleo a Cuba. ¿Qué tanto hace que se decía oficialmente? Nosotros seguiremos acá porque es una cosa solidaria y que hay un contrato. Y las palabras de Trump fueron claras. Ni un barril de petróleo a Cuba. ¿Y qué hace la anticientífica? Pues tiene que plegarse a eso. Así de sencillo. Da risa eso, sí, pero también da tristeza que no se entienda cuál es la realidad que está enfrentando México hoy frente al gobierno de Donald Trump de Estados Unidos. Ahora, mucho acá vamos muy bien, y esto y que el otro, muy bien. El 31 de esta vez, ahorita, ¿qué es? 22. El 29, hoy es 26, el 28, el viernes es 30, si no me equivoco, ¿está correcto? El viernes es 30, entonces es muy posible que el día 30, es decir, en 4 días, el INEGI dé a conocer el comportamiento medido por el PIB de la economía mexicana durante, evidentemente, el último trimestre, pero ya tendríamos el panorama completo del año que recién ha terminado. Y vamos a tener otros elementos también, cuánto fue el déficit de las finanzas públicas en el documento que Hacienda entrega también cada trimestre, y el mensual, que es el que yo consulto, se me hace más fácil. ¿Y por qué digo esto? Porque ya empiezan algunas entidades que se dedican al análisis y a la prospectiva económica, que muchas veces, si bien no son empresas separadas, son la parte de análisis económico y financiero de los bancos, por ejemplo. Aquí dice hoy el Bank of America: cayó México en estancamiento tras crecimiento de 0.4%. Es decir,
Bank of America ya nos dice como un pronóstico de ellos, una opinión sustentada por los análisis que hace la parte analítica de ese gran banco en el mundo, que este año México va a crecer el 0.4%. Estancamiento total. Y los otros bancos, las otras entidades también dirán lo conducente. Eso es lo que debe importarnos. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué México no crece? ¿Por qué otros países en América Latina están creciendo? ¿Por qué Guatemala? ¿Por qué México no crece? ¿Por qué la anticientífica, en vez de andar pensando en babosadas y criticando al presidente Calderón, que él salió el 2000, a ver, del 2000 al 2006, del 6 al 12, él salió el 2012, hace 14 años o 13 años y piquito? Dice uno, bueno, ya bájele, ya párele, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no responde esa pregunta? Convocó a disque economistas. Ayer me di a la tarea de leer un buen trabajo que hizo el Reforma, donde hace esa pregunta y convocó a 7, 8 o 10 especialistas. Y la verdad, dice uno, señores, con eso que respondieron, ¿va a crecer el país? Señores, para que este país crezca, lo primero que debe hacer este gobierno es acabar en el sentido correcto, acabar, aplastar al crimen organizado y sus grupos y sus niveles de integrantes, los directivos. Que el mencho, que el otro, que el chilaquiles, que el botox, que la crema Nivea, la crema Pons, lo que quieran, pues. Pero mientras no hagamos algo que permita que la confianza hoy perdida de los inversionistas regrese, no habrá crecimiento de la economía mexicana. Digan lo que digan los genios esos que participaron en ese trabajo de reforma. No, señores. Hay un elemento que es lo determinante, de ahí parte lo demás, que es la confianza del inversionista, la seguridad jurídica, Estado de Derecho, el acabar con esos grupos del crimen organizado. Mientras no nos decidamos a hacer eso, los problemas de estancamiento van a seguir, los problemas de carencia de recursos para empezar a corregir el desastre en educación pública y salud pública que dejó López Obrador. Bueno, 7 años después, estas personas no saben comprar medicamentos. En 7 años después de que llegó López. Es de locos esto. Pues sí, de locos. En esas condiciones, pues, señores, por eso salen los memes, salen los chistoretes, pero no cambian las cosas. ¿Por qué? Porque nadie exige, porque como no tenemos diputados que respondan al voto verdaderamente ciudadano, pues Morena tiene junto con los suyos que están peleados y que no me va a dar lana y que esto y que el otro, pero los señores tienen, ahorita les voy a decir, 253 más 300, 323, tienen casi 365 diputados. Estamos hablando de poco más del 70% de la Cámara de Diputados. Se afregaron. Hacen y deshacen o destruyen. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sabido seleccionar a los mejores, ir a esas ciudades intermedias, buscar personas profesionistas, conocedores de tal tema, contadores que sepan de finanzas, abogados que sepan de algo electoral y que sean respetados y respetables en su distrito para promoverlos. No, pero es que pues a ese no lo voy a poder controlar yo allá, pues es que ahí está mi cuate, el de la CNC, pues es que pues también hay compromisos y por allá está el de la CTM, lo que queda de la CTM, ¿verdad? Así nunca vamos a poder tener en la Cámara de Diputados 45-50%.
menos la mayoría calificada. Entonces, estamos pues ante una situación trágica. ¿A poco vamos a poder conseguir 300 personajes para hacerlos candidatos en 300 distritos federales? No hay. Ese es el mismo problema que tiene Morena, pero no importa, ellos tienen el poder, tienen el recurso, tienen la demagogia que la usan para darles una dádiva ahí a millones de mexicanos y votan por ellos. Pero nosotros en la oposición no tenemos esa ventaja, pero tampoco queremos ir a trabajar con la gente. Luego tenemos ahí unos videos donde esto y que el otro. Señores, esos videos no dan votos. Lo único que da votos es ir con la gente, con la gente, con la gente. Pensamos que si estamos en el DF, subimos un video, nos entrevista el otro por acá, platicamos con Ciro Gómez Leiva y todo, y ya fregamos. No, señores, eso ya no basta. Pero bueno, pues dicen que nadie aprende en cabeza ajena. En esas condiciones, pues, aquí está, como diría el clásico, la neta del planeta. Y hay otro elemento que vale la pena señalar. Recuerdan lo del petróleo, que ya lo mencioné, y aquí está para que no se nos olvide. Bueno, está el estancamiento. ¿Y qué dice aquí? Suspende México el envío de petróleo a Cuba. Muy bien. Trump dijo, de aquí a fin de año tiene que caer eso. Se me hace muy tarde. Hoy ya no está recibiendo un solo dólar y un solo barril de petróleo de Venezuela. Y si México se mantiene en esta posición, en Cuba, pues posiblemente este señor Díaz-Canel y lo que queda de Raúl Castro lo agarren, ya lo lleven en el sarcófago y se vayan a algún país amigo. No sé si lo recibirá Turquía o no, o sea, se irían y entonces vendría una transición que no será fácil, hay que meter dinero, no hay infraestructura, no hay vivienda, no hay esto, lo que quieran. Pero la situación de Cuba en el continente o en el mundo es una aberración política. Es una aberración política. Nos negamos a entender que eso que fue la ilusión de ingenuos allá en los años 60 y 70, eso ya no sirve, ya la realidad demostró que era puro cuento y que esos castristas, esos barbudos eran una bola de ratas sinvergüenzas que se han enriquecido a niveles impensables. Ya eso ya, señores, ¿qué no se dan cuenta hacia dónde avanza el mundo? Daniel Ortega, si no se pone abusado, ese es el que va a seguir. Aquí ya la anticientífica, pues parece que ya empezó, pero queda el problema del crimen organizado. ¿Y por qué no quiere avanzar? Pues porque todos los que está pidiendo Estados Unidos, ahora ya acaba de aparecer ahí una nota donde dicen que 4 o 5, 4 gobernadores y Mario Delgado ya tienen investigación en proceso en Estados Unidos. Es el Poncho, Rocha Moya, Américo Villarreal y Ramírez Bedoya, creo que es de Michoacán, si no estoy equivocado. Entonces, dice, señores, o sea, ¿qué le impide a la anticientífica hacer eso por México? No es de que ella no quiera, no es que le tenga miedo al bulto, no, es peor que eso, porque ideológicamente ella coincide con López Obrador, es de la misma idea, con esas ideas caducas, acedas. Ella se formó en aquella cosa del CEU. No ha habido movimiento más reaccionario en la UNAM en la época moderna que el CEU. Así de sencillo. Vea la situación económico-material de la UNAM. Véanla.
Vayan al campus universitario un fin de semana o un día entre semana. Vayan, vean lo que se ha hecho. El nivel, excepción hecha de algunos pedacitos, alguna escuela por allá, pero en términos generales aquello es una rebatinga, el sindicato con plazas, etcétera. Eso es lo que ha generado la hipocresía de nuestra clase política. Pero pues en fin, ya está Cuba y el petróleo. Luego, hay una cosa que quiero mencionar ya para cerrar esto. Hace unos días, quizá unas 2 semanas o una semana, salió una nota en el Twitter donde Pablo Iriart, periodista que tiene muchos años aquí en México, anuncia la creación de un medio periodístico digital. Se llama La Aurora de México. Y planteó ahí una serie de nombres de personas prestigiadas en el periodismo, en la intelectualidad, etcétera. Y nunca falta el víbora que sale ahí, no me acuerdo su nombre, del que dijo, parece la nómina de TV Azteca, dando a entender que este proyecto es una estrategia o es un instrumento de personas alrededor de quien está hoy en el ojo del huracán. Parece que entre hoy y esta semana se resolverá el problema de la deuda que se le ha fincado a empresas de ese grupo empresarial. Y aparece ese órgano, pues, y algunos seguramente están a gusto escribiendo o colaborando ahí, y otros tendrán críticas al respecto. Pero en el momento que sale la Aurora de México, Federico Arreola, que es un hombre con una vieja tradición periodística, fue muy amigo de Colosio, o era allegado a Colosio, y hoy ha devenido en una persona con una imagen lamentable en el periodismo, pero eso es una cosa personal. Y se lanzó en contra de ese proyecto y de Pablo Iriart de una manera brutal, como acostumbra Federico, ¿no? Es un poco su estilo. Yo creo que todo el mundo tiene derecho, sin duda alguna, a organizarse y elaborar un proyecto, en este caso periodístico, y tiene derecho a expresarse. Si hay personas ahí capaces que resultan atractivas para el público, qué bueno. Pero jugar el papel que está jugando Federico, a mí en lo personal no me parece correcto. A él seguramente le parece correcto. Bueno, pero somos o practicamos un canibalismo o un afán de destrucción que no solo es destruir el país, sino que a veces es destruir proyectos periodísticos que no nos gustan o que pensamos que el que lo dirige es así o asado. Es decir, parece que lo que nos atrae, lo que nos gusta, es ese tipo de actitudes o de conductas. Y eso es otro de los elementos por los cuales estamos en las condiciones actuales. ¿Va a cambiar eso en el corto plazo? No. ¿Por qué razón? Porque esto empieza desde la misma jefatura del Estado mexicano o desde la misma presidencia de la República. ¿Qué hizo López Obrador cuando entró? Crear su mañanera, que era un foro donde criticaba a tirios y troyanos. Todo aquel que no lo ensalzaba a él, ahí le tiraba sus trancazos. Muy bien. Pero medios del Estado, pues, o sea, medios que no eran de partido alguno o de gobierno alguno, los prostituye completamente y los convierte en una caja de resonancia de sus dichos y de sus pleitos. Acabó con el Canal 11, el 14 y el 22. Y tiene ahí, como he dicho, a una serie de tipos que eran cómicos de tercera y han devenido en analistas de quinta. Y hay algunos personajes ahí que
Hay uno que vamos a decir, el elemento más importante de él es que corrigió su dentadura, que era una bola de dientes chuecos, y ahora ya los tiene parejos. De ahí no hay relevancia alguna que pudiera él presumir. Estamos pues ante una situación donde este gobierno, de la que presume ser científica y que va a hacer esto, se acoge a eso y mantiene exactamente la misma posición frente al uso perverso e incorrecto, falto de ética, de los medios que deberían ser imparciales. Pues. Dice uno, pero bueno, prácticamente no hay diferencia entre López Obrador y entre la anticientífica y él en ese sentido. ¿Acaso piensa que eso le va a dar prestigio positivo? La va a exhibir como una caciquita de quinta, hombre. Eso es lo que ha logrado. Bueno, punto, ¿verdad? Pero eso nos da una idea de las causas que explican nuestro estancamiento económico, nuestro autoritarismo pedorro, que Morena es especialista en ello, y las complicidades con el crimen organizado y también con el desorganizado. Pero, ¿qué podemos decir ante eso? Ese es el México que hemos construido, no otro. No el que quisiéramos, no el que no es el México que soñamos desde jóvenes, no. Es el que hemos construido. Y va a durar todavía, aunque nos duela aceptarlo, muchos años. Aquí termina la parte editorial. Híjole, a ver, me estás explotando. Sí, seguramente. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 26 de enero del año 2026.